Máquinas, molinos, Chemex, Aeropress, tampeadores, jarritas, distribuidores, balanzas... Tenemos un montón de cosas por las que seguro que os estáis preguntando y precisamente en este capítulo del curso de Café del Bueno vamos a hablar del mejor material y del material más recomendado para empezar a hacer tu mejor café en casa. ¿Cuándo? Después de la intro. Hola a todos y bienvenidos a este segundo o tercer capítulo del curso de Café del Bueno, en el que es uno de los episodios que sé que más os va a gustar porque vamos a hablar de lo primero que nos preguntamos siempre que nos metemos en el mundo del café, que es ¿qué necesito? ¿Qué me compro? Vamos a hablar de prácticamente todo lo que necesitamos para hacer café, teniendo en cuenta que va a depender un poco del tipo de preparación que vayamos a hacer. Ya dijimos en el capítulo anterior, cuando os contaba un poquito la estructura del curso, que básicamente vamos a hacer 4 preparaciones: espresso, Chemex, moka y Aeropress, y voy a contaros un poquito qué es lo que necesitáis para cada una de ellas. Lo primero, y básicamente independientemente del tipo de preparación que vayáis a hacer, hay 3 cosas de las que va a depender muchísimo el café. Son las 3 principales cosas, los 3 principales bloques, esas patas sobre las que se va a sostener un buen café, que son la máquina con la que vayamos a hacer el café, dependiendo de la preparación será una u otra, el molino con el que vayamos a moler el café y sobre todo el café que vayamos a utilizar. De estas 3 patas, lo habitual en todos y cada uno de vosotros, en todas las consultas que hacéis, es que empecéis preguntando ¿qué máquina necesito? ¿Qué máquina me compro? Bien, pues vamos a ver que si el 90% de las consultas vienen dedicadas a ver qué máquina me compro, hay que tener claro una cosa: a diferencia de esa creencia, lo más importante de esas 3 cosas, o por lo menos el 90% de la importancia del café, va a venir determinado por, evidentemente, el café que estemos utilizando, es la materia prima y eso es absolutamente innegociable, y del molino que estemos utilizando para conseguir una molienda lo más homogénea y lo más adecuada a la preparación que vayamos a hacer posible. La máquina, si bien es importante y si bien sobre todo cuando estás ya a niveles medios altos de locura friquista, sí que te va a ayudar bastante porque va a tener ciertas características para controlar, de estabilidad, pero cuando estamos empezando es de largo lo menos importante para conseguir un café. Vamos a necesitar unos mínimos que ahora os comentaré cuáles son, pero de las 3 patas, café, molino y máquina, es lo menos importante y donde menos dinero debéis invertir. Como digo, lo que tenéis que hacer es ver qué presupuesto manejáis y en base a ese presupuesto, sobre todo si estáis en presupuestos intermedios, si vamos a presupuesto abierto sí que podemos tirar a máquinas caras, pero si vais a un presupuesto más o menos limitado, que sepáis que la mayor parte de la inversión debería ir dedicada a tener un molino lo mejor posible, lo más caro posible dentro de tu presupuesto. Ahora veremos unas cuantas opciones, evidentemente siempre partiendo de un buen café. En el capítulo anterior os di unas cuantas pistas para que supierais qué café tenéis que utilizar. Esa primera parte es lo más importante de todo y ya vimos que teníamos que huir sí o sí de torrefactos, teníamos que huir sí o sí de mezclas, con lo cual íbamos a buscar un tipo de tostado natural, ¿vale? Dentro de ese tipo de tuestes tenemos tuestes más altos, tuestes más bajos, que son un poquito los tuestes más ligeros, más complicados de extraer que un tueste más alto, pero eso son cosas ya intermedias altas, así que tueste natural sí o sí. Y luego, en cuanto a la variedad, os dije que por lo menos empezarais evitando un poquito más el robusta. Si hay algo de robusta no pasa nada, pero un café arábica nos va a dar bastante más garantía de que estamos ante un café bueno. Cuando tengas ese café bueno, que ya estuvimos viendo que hay un montón de tostadores y que lo ideal es que tengáis esa fecha de tueste y que no sea muy antigua la fecha de tueste, la recomendación que os daba, y más aún cuando la gente de San Jorge se ha sumado con nosotros a este curso y os ha ofrecido a todos vosotros, yo no tengo ahí absolutamente nada que ver, os ha ofrecido un 15% de descuento a todos los que pertenezcáis a Processing Raw, así que es un tostador con el que yo llevo comprando más de 2 años y que sigo con la suscripción mensual de ese vallenato, de ese kilo de vallenato, y ahora pues participan con nosotros. Buen café, buen marketing, buen rollo. La gente de San Jorge es una apuesta absoluta segura. Tenemos ese café y ahora es cuando toca molerlo, es cuando toca pasar a esa segunda fase y vais a ver por qué es tan importante tener un buen molino. El café es habitualmente lo que compraréis normalmente molido. En los supermercados siempre viene molido y no puedes elegir el tipo de molienda que necesites. Y esto es tremendamente importante porque dependiendo de la preparación que vayamos a hacer, vamos a necesitar una molienda u otra. No es lo mismo preparar un café
para una moka, para una italiana, que para un Chemex totalmente filtrado, que para un Aeropress, que para un espresso, donde el grano va a tener que ser muy muy fino. Vamos a necesitar un tamaño de molienda muy fino, que no todos los molinos están preparados para conseguir. Vamos a tener molinos manuales y vamos a tener molinos automáticos como este, cada uno con sus ventajas y con sus inconvenientes. Y diréis, Antonio, ¿y por qué me voy a gastar el dinero en un molino cuando puedo conseguir el café molido? Pues bien, se puede conseguir el café molido, pero vamos a tener un problema importante. El café, como grano, el café es tremendamente volátil, es muy volátil, mantiene dentro de su grano todos los aromas, todos los aceites, y en el momento en el que se muele el café comienza a volatilizarse y se va a la atmósfera, todos esos aromas que tendrían que estar pasando por el agua a nuestro café. Con lo cual, en el momento en el que molemos café, estamos perdiendo bastantes características del café, y eso se produce de manera prácticamente inmediata. Un café, cuando pasa más de un mes, ha perdido más del 80% de todos los componentes, de todos los aromas que tiene, con lo cual fijaos la diferencia de tener el café recién molido justamente antes de realizar nuestra preparación o tener un café que ya venga molido de fábrica. Aparte, vamos a tener la posibilidad de elegir ese tamaño de grano. Prácticamente todos los molinos van a tener un regulador con el cual vamos a poder elegir granos más finos o granos más gruesos para adecuar el tamaño de grano a la preparación que vayamos a hacer, tremendamente importante. Aparte de esa volatilidad que tienen bastantes de los componentes del grano de café, nos encontramos que también algunos de los aceites que tienen se van a oxidar. Cuando se oxidan, al estar en contacto con el oxígeno, y eso va a pasar con mucha más facilidad cuando está molido, esos aceites, esas grasas, se van a dar un toque bastante rancio que va a pasar evidentemente luego al café. Con lo cual vamos a intentar sí o sí que nuestro café esté recién molido cuando vayamos a realizar la preparación. Aquí hay un punto importante, y es que puedes contar con tostadores importantes que tengan molinos muy buenos. Si tú no tienes molino, te lo van a moler y te lo van a enviar a casa de la mejor manera protegido posible. Evidentemente no va a tener nada que ver a cuando lo mueles tú, pero en algunos casos es mejor que utilicen esos molinos buenos que van a tener una molienda perfectamente homogénea en un tamaño de grano que tú necesitas, a que tú compres el café en grano, lo muelas con un molino muy malo que va a moler con una homogeneidad absolutamente absurda y que entonces no vamos a conseguir tampoco nada. Con lo cual, si tienes un molino muy malo, a veces es mejor contar y directamente: San Jorge, envíame el café molido, porque a pesar de que vaya a volatilizarse muchas de los componentes, vas a tener un café molido en un molino muy bueno, homogéneo y que va a estar listo para preparar. Pero como siempre, lo ideal es que tengáis un molino vosotros. Bien, dicho esto, ¿qué molino necesitas? Pues a ver, todo el mundo cuando empieza con el café busca molino de café, y el más barato que te sale pues son molinos de aspas. Esos molinos de aspas son molinos que no son molinos preparados para el café, son molinos de especias, molinos para picar pimienta, por ejemplo, o clavo, o especias. Son molinos que no van a tener ningún tipo de posibilidad de moler de una manera homogénea, con lo cual te van a quedar trozos muy grandes, trozos muy pequeños, independientemente de que tú estés 20 minutos moliendo. Va a haber trozos que no se van a moler. La homogeneidad de la molienda es una de las principales virtudes que tiene que tener un buen molino, porque al final lo que vamos a hacer es cocinar nuestro café. Realmente vas a tener un café molido al cual le vas a pasar agua caliente por dentro y eso se está cocinando. Si vosotros estáis cocinando unas zanahorias, evidentemente, o una cebolla, cuando tú estás cocinando una cebolla, es muy importante que todos los trozos de la cebolla los cortes del mismo tamaño más o menos. No tiene sentido que tú cortes trozos de cebolla en juliana y otros trozos de cebolla lo eches entero, lo cocines. Evidentemente va a haber trozos que se cocinen antes, los que están cortados finitos, que trozos que se van a cocinar mucho más tarde, con lo cual no vas a tener un cocinado para nada homogéneo, y eso va a pasar en el café. Si tienes granos muy pequeños y granos muy gordos en la misma pastilla de café o en la misma preparación, el cocinado va a ser totalmente muy heterogéneo y no vas a conseguir un buen sabor porque estás haciendo algo bastante mal. Así que vamos a necesitar molinos que muelan de manera homogénea. Bien, tenemos molinos manuales y tenemos molinos automáticos. Los molinos manuales es un molino en el cual tú vas a estar moliendo con la mano. El molino automático es el que le vas a dar un botón, tiene un motor que va a moler el café. Los molinos recomendados para café son molinos de muelas, ¿vale? No son molinos de aspas, son molinos de muelas. Encontramos fundamentalmente dos tipos de molinos: los molinos de muelas cónicas, en los que tienes un cono de muelas, y molinos de muelas planas, que lo que tiene son dos discos totalmente planos que van girando y van moliendo el café.
son regulables, tanto manuales como automáticos, y lo que hacen es separar más o menos esa diferencia, esa distancia entre el cono, si es cónico, o entre los dos discos, si es de muelas planas. Con lo cual, básicamente el mecanismo es similar. Algunos tienen ventajas, otros inconvenientes. Molinos manuales. Bien, pues molinos manuales, y vamos a empezar ya con las recomendaciones. Os puedo recomendar, tenéis molinos muy baratos, como este que yo tengo aquí. Por ejemplo, aquí tengo este molino, ¿vale? Que es bastante barato y que es un molino de muelas, ¿vale? Tenéis un molino de muelas en el cual tú vas a ir girando la manivela y vas a poder moler el café. Es un molino con unos acabados malísimos, que cuesta muchísimo moler, que tiene muy poquita capacidad de molienda, pero que va a moler el café de una manera bastante homogénea. Al final son molinos baratos que te dan un café muy homogéneo con bastantes buenas características a expensas de ser tú el que muela. Tenemos ese molino lo más barato posible. Luego tenemos el siguiente nivel de molino que vais a poder encontrar, que es el Time More Chestnut. Es un molino de menos de 100 euros, creo que cuesta 79, 80 euros, ya está bastante mejor acabado que ese, y es un molino que funciona bastante bien, a pesar de que todavía le cuesta y los acabados pues son de aquella manera. Y luego la joya de la corona, que sería el nivel alto ya, un presupuesto bastante alto, estamos hablando de molinos de más de 200 euros manuales, que es, por ejemplo, el molino Comandante. Esto es un molino de muelas, perfectamente regulable y con capacidad absoluta para poder hacer incluso un expreso. Esos otros dos molinos, moler en tamaño expreso es bastante complicado y vas a necesitar mucha paciencia, mucha fuerza y mucha fe para conseguir un café expreso en condiciones. Con un molino ya de gama alta sí que lo vas a poder hacer. ¿Por qué ir a un molino manual? Pues porque generalmente a igualdad de características son más baratos que un molino automático, y sobre todo porque son portátiles. Yo cuando me voy de viaje siempre me llevo este molino para poder tener mi café en grano, molerlo al instante y prepararme normalmente una Aeropress o una italiana. Siempre va conmigo, con lo cual para mí es innegociable tener un molino manual porque no me voy a llevar el molino grande. Molinos automáticos. Bien, como digo, es un molino, son molinos de muelas, son molinos que tienen un motor, que le vas a dar un botoncito y que son regulables. Esas son las características que van a tener sí o sí. Aquí, en cuanto a qué os recomiendo, pues como siempre dependerá del presupuesto. Voy a dividir en 3 niveles de presupuesto. Un presupuesto mínimo, ¿vale? Bajo para un molino que es de menos de 200 euros, ¿vale? Ese presupuesto es el mínimo que te vas a tener que gastar para un molino decente, que consiga molerte para expreso incluso. En este caso hay 3 modelos que te recomiendo. El modelo, el Melita Calibra, ¿vale? Es uno de los más vendidos y un modelo que te puede llegar a dar molienda para expreso. El Romersbacher y sobre todo el Sage, ¿vale? El Sage Smart Grinder es un molino que funciona muy bien. Ese sí que lo he probado yo en casa de un compañero y te da una molienda decente. Evidentemente no lo puedes comparar con molinos de 800 o 1000 euros, pero para empezar creo que es una de las mejores recomendaciones que puedes tener. Está, si no me equivoco, por debajo de los 200 euros y es un molino que te va a funcionar bastante bien. Creo que cuesta 250, pero lleva por lo menos un par de semanas, aprovechad ahora, que está por debajo de los 200 euros, ¿vale? El molino Sage. Si subimos un escalón, entramos en lo que yo considero el punto dulce de los molinos. Es una gama de molinos entre los 200 y los 500 euros, que yo creo que son la mejor inversión posible porque ya te van a dar unas características lo más altas posibles sin tener que gastarte muchísimo dinero. A partir de esos 500 euros las mejoras son muy pequeñas y el incremento en precio es bastante grande. Dentro de esta gama hay 3 molinos también que yo recomiendo mucho. He probado los 3 y funcionan muy bien. El primero es el Baratza Sete 270, es un absoluto top ventas, es un molino de 300 y pico euros que funciona muy bien, tiene temporizador, vas a poder poner el portafiltros, va a molerte perfectamente para expreso. Es bastante ruidoso, pero funciona muy bien, una compra maestra. El Baratza Sete 270 tiene el hermano mayor, que es el 270W o WI, que básicamente es idéntico, pero tiene una báscula incorporada, con lo cual tú pones el portafiltros y en vez de medirte en tiempo te mide en gramos, le dices 18 gramos, hasta que no llega a 18 gramos no para. Es bastante más caro para exactamente las mismas características. Al final lo mejor es comprarte una báscula que te va a costar 17, 18 euros y el molino normal, pero si quieres tener algo muy fancy, muy guapo, pues puedes utilizar el Baratza 270WI. Yo invertir ese dinero lo recomendaría en un molino un poquito mejor. Y luego tenemos una serie de molinos que es el que yo he tenido durante más tiempo, es la marca Eureka, sigo teniendo el Eureka, en este caso de la gama Mignon, y dentro de la gama Eureka Mignon tienes bastantes molinos, el Silencio, el Perfetto, bueno, hay bastantes con características totalmente similares. Yo recomiendo el Perfetto, ¿vale? Funciona muy bien, se puede conseguir ahora mismo por unos 400 y pico euros, y es un molino que es muy bonito, te va a vestir ya bastante la cocina, es un molino que funciona muy bien, bastante silencioso y que tiene una
consistencia y una homogeneidad bastante buena. Es el molino que yo he tenido hasta hace aproximadamente 7-8 meses, lo he tenido durante 2 años sin ningún tipo de problema, con una fiabilidad absoluta, y que lo vendí prácticamente por lo que me costó, con lo cual es una bastante buena compra. Y luego tenemos un molino muy especial, que es el Niche Zero. Es un molino con un diseño muy chulo, es un molino monodosis, ¿vale? De lo que tienes que echar solamente la dosis, no tiene la tolva para meter el café, y un molino que a mí me gusta mucho, pero solamente se puede comprar en su página web y solamente se puede comprar en libras, con lo cual, bueno, no sé cómo está ahora el tema de las aduanas entre el mercado de Reino Unido y Europa y la Unión Europea, pero bueno, que lo sepáis que es un molino muy recomendable, funciona muy bien y toda la gente que lo tiene está absolutamente encantado y es muy bonito y muy especial. Esos 3 molinos son una apuesta absolutamente segura. Si por lo que sea quieres gastarte mucho más dinero, seguramente es porque lleves ya bastante tiempo metido en el mundo del café, y ahí ya entramos en una gama muy abierta de molinos por encima de los 500 euros. Yo soy bastante fan de la marca Eureka, estuve con el Miñón y ahora estoy con la serie Atom, que es un molino con unas muelas mucho más grandes, en este caso unas muelas de 75, muelas planas de 75, muy grande, me muele los 18 gramos en 3 segundos, es súper silencioso, tiene luz. Todos tienen esa dosificación, los de la gama más baja también, pero realmente son molinos que para el precio que tienen te aportan bastante pocas características con respecto a esa gama anterior que hemos visto. Y bien, tenemos nuestro grano de café, tenemos nuestros molinos, ya sean manuales o automáticos, y ahora tenemos que pasar a las máquinas. Aquí sí que sí, va a depender de la preparación que vayamos a hacer. Vamos a empezar por la italiana, ¿vale? La italiana es... Hay pocas opciones que elegir, tenéis muchísimas, tenéis que ver si vuestra cocina es de inducción, es de gas o es de una vitrocerámica normal, pero sí o sí os voy a recomendar la marca Bialetti, ¿vale? Marca Bialetti, que lleva cientos de años trabajando y haciendo especializada en esta moka. Te vas a garantizar por muy poco dinero más que otras marcas genéricas que ya vienen con una cesta bastante homogénea, con unos agujeros bastante bien hechos y una calidad muy buena. Te van a durar toda la vida si no las quemas. Calcula el número de tazas que tienen, sé que no hay ningún problema, así que la Bialetti es quizá la mejor que tenemos. En cuanto a Aeropress, vas a tener una marca, Aeropress, es simplemente comprarte el kit en el que te viene el Aeropress, te vienen los accesorios, te vienen los filtros, y con esto y evidentemente un molino vas a poder trabajar perfectamente. Mi set de viaje es la Aeropress, el comandante y el café. Con eso es lo que yo hago para irme a los viajes. Y el Chemex, algo similar. Básicamente lo que vas a necesitar es un Chemex. De la marca Chemex tienes muchos, hay con diferentes decoraciones, es elegir la que más te guste. Pues a mí me gusta esta, me parece chula y para la foto queda bien, pero finalmente podrías utilizar hasta solamente el vidrio sin ningún tipo de problema. Y estas son las máquinas sencillas. A lo que todo vais es a la preparación de espresso, que es un poquito la que tiene más cositas. Máquinas expreso, os lo he dicho al principio, tenemos muchísimos presupuestos y es de las 3 variables, café, molino y máquina, donde, por lo menos al principio, menos presupuesto deberíais de invertir, a pesar de que es donde más presupuesto queréis invertir, porque no nos vamos a engañar, una cafetera guapa queda muy bien en la cocina y queda bastante chula. ¿Qué ventajas tienen las cafeteras de 3.000 euros con respecto a las cafeteras de 100? Pues bien, evidentemente os engañaría si os digo que son iguales y que el café os va a salir igual. Son diferentes, son mucho más cómodas, son muchísimo más duraderas, te van a permitir hacer mucho mejor café, te van a permitir controlar aspectos que no te permiten controlar las cafeteras de 100, 150 euros, la temperatura de extracción, la presión. Te va a permitir trabajar con la lanza de vapor a muchísima más presión, con lo cual vas a poder hacer las preparaciones de leche de una muchísimo mejor manera. Son mucho más estables y no van a tener problemas de altas temperaturas en el agua. Generalmente, evidentemente, son máquinas mucho mejores, pero que son muchísimo más caras. Si dividimos la elección en los presupuestos que tenemos, vamos a empezar por la gama y por el presupuesto más bajo, por lo mínimo que necesitamos para preparar un expreso en condiciones. Y ahí estamos hablando de cafeteras por debajo de los 200 euros. Sé que hay cafeteras de 60 euros, de 70, de 80, pero generalmente tanto las que yo he probado, como las que he visto en casas de amigos, como las reviews que he estado viendo en internet, muchas dejan bastante que desear. Son cafeteras en las que es muy habitual encontrar problemas de una temperatura excesiva en el agua. Cuando abres el agua empieza a salir agua como una ducha por todos los sitios, con mucha temperatura, incluso con vapor de agua, que lo que va a hacer es romper la pastilla de café que hemos preparado con todo el mimo del mundo, porque el agua sale con mucha presión y te va a provocar unas canalizaciones y va a provocar
que el café no esté bueno, ¿vale? Entonces, en esta gama de menos de 100 euros, prácticamente no recomiendo absolutamente nada. En la de 0 a 200 sí que hay una cafetera, ¿vale? La DeLonghi Dedica, que es una cafetera en la que todo el mundo está de acuerdo que por ese rango de precios, en esa calidad-precio, es la mejor que te puedes encontrar. Todas estas cafeteras que vas a encontrar, o prácticamente todas en este rango de precios, aparte de ese problema que tienen con la temperatura, que la DeLonghi no lo tiene, van a tener un problema común, que es que vienen con filtros presurizados, ¿vale? Los filtros presurizados son unos filtros que, a diferencia de estos que tenemos aquí, que están agujereados, solamente tienen un agujero de salida, con lo cual todo el café va a pasar por aquí y va a salir por un solo agujerito, con mucha presión, y eso lo que va a permitir es que no sea necesario para hacer un expreso moler el café tan fino. Te va a permitir hacer un expreso con el café que compras en el supermercado, que viene con un tamaño de molienda bastante grueso para hacer fundamentalmente en filtrados, en italiana o en este tipo de preparaciones. Con lo cual, hacer un café expreso con esos cafés en una máquina con un filtro no presurizado es imposible, no se puede hacer. Por eso necesitas un molino que muela lo suficientemente fino para poder utilizar uno de estos filtros, que es donde el café se va a hacer bien, porque se va a hacer lento y se va a hacer a una presión, a una presión atmosférica. Con lo cual, esos filtros presurizados hay que descartarlos sí o sí. La DeLonghi Dedica viene con un filtro presurizado, pero una de las cosas buenas que tiene esa cafetera es que hay una comunidad detrás gigantesca en la que es muy fácil encontrar en internet, yo no voy a entrar en ello, muchísimas modificaciones para hacer por 4 duros mejoras a esa cafetera, que creo que está en 160 euros casi siempre, y que el primero de todos es quitar el filtro que viene presurizado y ponerle un filtro normal, que te va a costar 7-8 euros o 25 euros dependiendo de lo bueno que quieras que sea, pero va a ser una grandísima inversión. Vas a poder modificar la lanza que viene, vas a poder modificar el portafiltros y poner un portafiltros ciego, con lo cual es una cafetera que nos va a empezar a dar para jugar. De serie funciona muy bien, salvo por el filtro, que os recomiendo quitarlo, porque si no, no vamos a poder jugar con nuestros tamaños de molienda, te va a costar 20 euros más. Si ya tenemos más presupuesto, podemos empezar a pensar en máquinas expreso de verdad. Son máquinas más clásicas, con unas estéticas más cuidadas, con unos acabados algo mejores, sin ser absolutamente tanques como esta que tenemos aquí, pero que van a funcionar muy bien. Van a ser máquinas ya que vienen con filtros no presurizados, máquinas que incluso muchas de ellas van a venir con un grupo de 58 milímetros, que es bastante estándar y vas a encontrar absolutamente de todo de cara a un futuro, y que te van a permitir incluso, bueno, tener una cierta presión de vapor más que decente para empezar a hacer ya tus preparaciones con leche interesantes. Y que, no nos vamos a engañar, son bastante más bonitas que las baratas. Aquí, recomendaciones, pues os voy a dar 3 o 4. La primera es la cafetera con la que yo empecé, que es la Lelit Ana, creo que es el modelo PL41. Es una cafetera contenida en precio, con una estética bastante bonita, cromada, que tiene un aire bastante clásico, evidentemente pesa mucho menos que una máquina de gama alta, pero que es lo suficientemente estable como para empezar a preparar expresos buenos. Tiene una lanza con una presión de vapor decente para preparar tus lácteos, y el único problema que tiene es que viene con un grupo de 57 milímetros, si no me equivoco, con lo cual no valen las cestas estándar, pero hay absolutamente de todo de 57 milímetros, tampeadores, tienes de todo, y yo estuve con ella bastante contento durante cerca de un año hasta que decidí hacer el upgrade. Tenemos dos modelos de la Ana, la que viene con control de temperatura y la que viene sin control de temperatura. La diferencia de precio es ostensible. La mejora quizá no lo sea tanto, porque no vas a jugar mucho con la temperatura. Yo estuve trabajando con la que, estuve haciendo cafés con la que tiene control de temperatura, podías mantener la temperatura constante con un PID. La otra recomendación que os voy a hacer es de una marca que también os he hablado de un molino, la marca Sage, la Sage Bambino Plus. Tienes la Bambino normal y la Bambino Plus. Es una cafetera que tiene una estética muy diferente, no va a este toque clásico, tiene unos acabados quizá un poquito más plasticosos, pero tiene unas características muy avanzadas, tiene características incluso de cafeteras de gama alta, como preinfusiones, como controles de la temperatura, con lo cual, en cuanto a características, no tiene rival. Vas a poder hacer cafés muy buenos, pero la estética, si te importa un poquito más que sea algo más moderno, menos cuidado, pues va a estar ahí. Pero es una cafetera espectacular por el precio que tiene tanto la Bambino como, sobre todo, la Bambino Plus. Esas dos son mis dos recomendaciones, la Lelit o la Sage, o la Sage. Luego tenemos dos cafeteras que se han vendido muy bien, Rancilio Silvia y Gaia Classic, ¿vale? Esas dos van a funcionar muy bien. La Rancilio Silvia
La Ranchillo Silva tiene un acabado a prueba de bombas, una estética bastante contundente, tiene algunos problemas de temperatura porque no lo vas a poder controlar, y la Gaia Classic a mí personalmente me gusta un poquito menos, pero que sepáis que son 4 cafeteras que os van a funcionar muy bien, la Lely, la Sage, la Gaia y la Ranchillo. Seguramente haya muchas más, pero con una de esas 4 vas a tener más que de sobra. Importante, todas estas cafeteras de esta gama son de una caldera, ¿vale? Eso significa que tienen una sola caldera en la que se calienta el agua a la temperatura de extracción del café, y cuando quieres hacer vapor de agua, ese calor tiene que subir para hacer vapor de agua y utilizar la lanza, con lo cual no se pueden hacer leche y café a la vez. Tienes que hacer el café, esperar que se caliente y poder hacer la leche, ¿vale? Ese es uno de los problemas que nos vamos a encontrar con las calderas individuales, con las de una caldera, pero si quieres algo más avanzado vas a tener que pagarlo, y ahí entraríamos en el segundo grupo, que es el más apetecible, que es el de por encima de los 500 euros. Aquí nos encontramos cafeteras ya que algunas son de una caldera, pero con un sistema HX, Heat Exchanger, que sí que nos va a permitir de una manera más rápida cambiar entre la lanza, entre el vapor y el agua para el café, con lo cual las preparaciones de leche van a ser menos molestas que con las máquinas de una cafetera, o si nos gastamos más dinero, incluso vas a tener cafeteras de doble caldera, que van a tener una caldera para el vapor de agua y otra caldera para el agua que vamos a extraer en el café. ¿Modelos recomendados? Pues hay muchos. Ya entramos en un mundo donde vas a poder elegir en base a muchas cosas. La estética va a ser una de ellas. Dentro de la marca Lelit, que a mí me gusta mucho, tenemos el modelo 62, que es el Mara X. Es un modelo que es muy bonito, a mí me gusta muchísimo, y que ya te va a permitir hacer cafés de la mejor manera posible. Todas estas ya, o creo que casi todas, vienen con un grupo E61, que es este grupo que tenemos aquí, que te va a permitir hacer preinfusión. Es un grupo estándar de gama alta que se utiliza en prácticamente todas estos tipos de cafetera de mayor presupuesto. Si quieres algo un poquito más especial, podríamos irnos ya a Rocket, a la marca Rocket, y aquí tenemos la Rocket Apartamento, también sistema HX, una estética espectacular, unos acabados increíbles, una cafetera a prueba de bombas que pesa, que la vas a tener y que va a vestir muchísimo la cocina, y que para el presupuesto que tiene, echo en falta algunas características de control de temperatura, pero que te van a salir cafés absolutamente espectaculares. Y luego hay una Profitec Pro 500, que es una cafetera espectacular, totalmente recomendada si la podéis encontrar, y luego muchísimos modelos más. La Profitec, la Lelit y la Rocket Apartamento son 3, pero que sepáis que vais a tener muchísimas. Echad un ojo a las características y sobre todo a la estética. Y si ya te quieres dar el capricho de tu vida, te puedes ir a cafeteras por encima de los 2.000 euros, cafeteras de doble caldera generalmente, y cafeteras que aportan sobre todo una estética espectacular. Tenemos la famosísima Rocket R58, Rocket tiene muchos modelos, la Rocket R58 es una de las más clásicas. Si no salimos de la marca Lelit, tenemos la Bianca V3, que es espectacular con esos toques de madera, y son cafeteras que seguramente tengan muchas más características que las que tú vayas a necesitar. Si necesitas algo más, seguramente no estés viendo este curso, así que bueno, por encima de los 2.000 euros vas a poder elegir absolutamente lo que quieras, y de ahí para arriba hay un mundo ya dedicado al café profesional que creo que se nos escapa bastante, así que creo que habéis tenido bastantes modelos, bastantes opciones, desde los 150 euros hasta los 3.000 y pico euros que te puedes gastar en una cafetera prosumer, ¿vale? Sin meternos en el mundo profesional, que van a hacer pues tu vida, no sé si mejor, pero el ritual del café bastante más interesante. Vale, estas son las máquinas manuales o semiautomáticas. Me dirías, Antonio, ¿y las superautomáticas qué? Pues bien, las superautomáticas directamente no las iba ni a meter en el curso, porque al final son cafeteras que lo que te van a hacer es lo que prometen. Es realmente, es una cafetera que viene con un molino, salvo que te gastes 2.000-3.000 euros, un molino de dudosa calidad, en el cual tú vas a elegir la preparación que quieres, la máquina muele el café y directamente te va a hacer la infusión. No vas a controlar absolutamente nada, ni el tamaño de molienda, ni los tiempos, ni el peso, absolutamente nada, con lo cual vas a perder gran parte de la liturgia del café, que es una de las cosas que yo quiero destacar en este curso. Hacer el café es algo más que tomártelo, y hay que aprender a disfrutar del momento en el que lo estás haciendo con una superautomática. Eso lo vas a perder, vas a tener mucha más comodidad, así que bueno, te voy a dejar el enlace de la DeLonghi
Magnífica, creo que se llama, o algo así, que es de las baratas, calidad-precio, una de las superautomáticas que todo el mundo compra. Yo no la he probado, y si nos vamos a superautomáticas caras, tipo Jura, o de 2000 y pico euros, pues ahí evidentemente no son cafeteras hechas para mí, porque a mí me gusta, como digo, disfrutar de la liturgia de la preparación del café. Y aquí ya solamente nos queda acabar con algo que es muy interesante, que os gusta mucho, sobre todo porque es más barato y pasamos de hablar de miles de euros a euros o decenas de euros, que son los accesorios que vamos a necesitar para nuestras preparaciones. De manera similar a lo que hemos hecho con las máquinas, dependerá de la preparación que vayamos a hacer, que necesitemos unos accesorios u otros. Evidentemente, para una moka o una italiana no necesitas nada, necesitas unas tazas y echar el café. Para una Aeropress, pues vas a necesitar los filtros, ¿vale? Unos filtros, unos discos de filtros circulares que te vienen incluidos directamente en el pack cuando lo compras, y también es posible que necesites algo para echar el agua. Una de estas jarritas de cuello de cisne van a funcionar muy bien, como también van a funcionar muy bien para el Chemex. Para el Chemex, ¿qué accesorios necesitas? La jarrita de cuello de cisne y los filtros específicos para el Chemex, o los filtros que vamos a poner encima para preparar nuestro Chemex. Y amigos, si entramos en el mundo del espresso, aquí ya como siempre los accesorios se multiplican y vamos a necesitar un montón de cosas. La buena noticia es que se pueden encontrar a precios bastante asequibles. Bien, para hacer un espresso, ya lo veremos cuando hagamos la preparación, una de las cosas más importantes que tenemos después de moler el café es distribuir el café lo mejor posible. Para distribuir el café lo mejor posible yo recomiendo dos accesorios, ¿vale? Un embudito como este que vas a poder poner en tu cesta por encima, y un distribuidor de este estilo de pinchos con el cual vas a poder distribuir el café y romper los grumos que se te van a quedar. En función del molino que tengas serán mayores o peores, y dejarlo bastante homogéneo. También puedes utilizar, yo ya no lo utilizo al utilizar el peine, este tipo de distribuidores que lo que hacen es mover un poquito y dejarlo lo más plano posible. Yo eso lo hago ya con el peine. Importantísimo, después de distribuir toca la fase de tampear, de tamponear. Para eso vas a necesitar un tampeador de este estilo, evidentemente que tenga el diámetro de tu cesta, 58 milímetros, 57, el que tú estés utilizando para ejercer esa presión y dejar la pastilla con lo compactada que necesitamos para que el agua pase con cierta dificultad a través de ella. Tenéis muchísimas opciones. Mi recomendación, sí o sí, es calidad-precio. Este de la marca Mota es bastante sencillo, súper estable. He estado yo con él años con él y no tengo absolutamente ningún problema. Y luego tenemos esta serie de tampeadores que tienen una dinamométrica, básicamente, que van a controlar la presión que ejerces, y va a ser siempre la misma. De esa manera te vas a quitar una variable. Que tú apretes más o que tú apretes menos no va a ser un problema. Este que tengo aquí de Force Tamper es una auténtica maravilla, porque además siempre va a apretar de una manera totalmente horizontal, que es un problema que te puedes encontrar con estos, que tú presiones un poquito inclinado y entonces eso sea un verdadero problema, como veremos en el capítulo dedicado a la preparación del café. Importante también esa balanza, esa báscula de precisión, que son bastante sencillas. Normalmente las dedicadas al café van a incorporar, por una parte vas a poder pesar en gramos, con un decimal va a ser suficiente, no hace falta irte a 2 decimales, y van a tener también un cronómetro incorporado, con lo cual vas a poder controlar la cantidad de café que estás moliendo, la que estás metiendo en tu portafiltros, y vas a controlar el tiempo de la extracción, porque lo creáis o no, máquinas de 2000 euros, todavía algunas no vienen con un timer incorporado, que en otras sí que te lo incorporan y puedes ir viendo el tiempo que tienes durante la extracción. Para hacer preparaciones con leche vas a necesitar este tipo de jarritas. Normalmente vas a tener dos tamaños, una para hacer un cappuccino, un flat white, y otra para hacer dos cappuccinos o dos flat white, con lo cual dos tamaños. También hay muchos modelos, hay muchas gamas. Os voy a dejar las que yo he tenido, desde algunas muy baratas, que bueno, no están mal, a otras un poquito mejores. La diferencia no es muy grande en precio y la diferencia sí que es grande en rendimiento. Y luego tenemos muchas cosas para ir preparando y para limpiar nuestro portafiltros. Este tipo de cepillos a mí me gustan bastante, os lo dejo también en la descripción, porque te van a permitir limpiar el portafiltros y dejar todo lo más limpio posible. Creo que no me dejo nada más. Evidentemente tazas de todos los colores, de todos los tipos, pero no vas a necesitar mucho más para preparar ninguno de tus cafés. Importante, en la descripción del capítulo tenéis, creo que prácticamente todos los enlaces a casi todo, por lo menos a lo que he encontrado. Si hay cosas que no haya encontrado, perdonadme, pero lo vais a poder encontrar vosotros. Y con esto yo creo que estamos listos para empezar a preparar café, que es precisamente de lo que vamos a hablar en los próximos vídeos. Vamos a hacer expresos, vamos a hacer Chemex, vamos a hacer italianas, vamos a hacer Aeropress y sobre todo vamos a disfrutar del
la liturgia del momento de la preparación del café, que creo que es una de las cosas más importantes que os podéis sacar de este curso de café. Así que ya sabéis, comprad el mejor café posible, el mejor molino posible y a disfrutar del café. Y nada más, si te está gustando este vídeo ya sabes que lo único que te voy a pedir es que evidentemente dejes un like, que dejes algún comentario para que el señor algoritmo, el señor José Ramón YouTube nos ponga lo más arriba posibles y que compartas este curso con todos aquellos apasionados del café, con esos amigos a los que dicen que el café está malo, que está amargo, con esos amigos a los que les gusta preparar café pero no saben dónde comprarlo, que no saben qué máquina comprarse, que se creen que tienen una buena máquina y no tienen molino. Enseñarles este vídeo para que aprendan y entre todos consigamos hacer un mundo más cafetero con Café del Bueno. Nos vemos en el próximo capítulo.